Hay otro ejemplo, porque no sé cómo aplicar eso. ¿Qué? ¿De qué? Terapeuta familiar. Bueno, vamos a ponerlo así. Un ejemplo, yo sé que tú sabes todo eso de lo médico, o como Emily, ¿verdad? Que estudiaba, que saben dar CPR y todo eso, todas esas cosas, ¿verdad? Si una persona va a la escuela y solamente agarra la teoría y sabe muchas cosas, ¿verdad? Y la persona se llena de conocimiento y sabe, no hombre, yo sé cómo se hace esto y yo te lo puedo decir y te lo recito, ¿verdad? Pero si no va a la práctica, al campo a hacerlo, de nada sirve. Amén. Es como decimos nosotros un texto, el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero estamos ahí, me falta esto, me falta aquello, me falta acá, y esto, y me falta, y me falta, y me falta, y me falta. ¿Verdad? No estamos aplicando la palabra de Dios. Entonces como que no concuerda. Entonces la revelación es entender que Dios es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y la persona que lo entiende vive confiadamente. Y pues está escrito el Salmo, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces dormir o estar confiado, o vivir confiado. Amén. De lo contrario, vamos a saber mucha Biblia, pero no vamos a aplicar. Amén. ¿Estamos bien? Bueno, vamos más adelante. Ahí me quise regresar un poquito. Ahora miramos la página 7, donde habla de la inspiración. ¿Verdad? La inspiración, recordemos que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. La Biblia fue inspirada ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? ¿Escrita por quién es? Por hombres como tú y como yo. Esos hombres Dios los escogió y les dijo, ve, escribe esto, escribe aquello, y Dios les daba a entender, ¿verdad? Su palabra. Entonces Dios tenía un mensaje para la gente, pero ¿cómo se lo daba? A través de quién hablaba Dios a la gente. A través de los profetas. ¿A través de quién más? A través de sueños, ¿verdad? ¿A través de qué más? De ángeles. ¿De qué más? De visiones. ¿Se acuerdan que miramos la zarza ardiendo y que Dios le estaba dando un mensaje a Moisés? Amén. Y muchas otras cosas. Entonces, siempre nosotros tenemos que entender esto, amén, que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? A ver, ¿usted para qué? ¿Qué más? Para redarguir, para instruir, para corregir, amén. Todas estas cosas, para eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros escuchamos la palabra de Dios y entonces meditamos. ¿Sabes qué es la palabra meditar? Es pensar en la palabra de Dios. Piensas en ese texto, en eso que se habló, en ese tema que se habló, vas pensando y dices, como que yo tengo que trabajar en esta área. Y ya Dios te empieza ahí a redarguir tu corazón y empiezas a decir, ¿sabes qué? Si estoy mal aquí, tengo que hacer algo en este aspecto, porque Dios me está hablando a través de su palabra. Amén. Entonces tengo que hacer algo. Amén. Y esa es la palabra de Dios que nos está redarguyendo, nos está corrigiendo. Amén. ¿A cuántos Dios les ha corregido algo? Nos ha corregido muchas cosas y te faltan por corregirnos muchas cosas. Así que la palabra de Dios es inspiración. Amén. Ahora vamos a entrar en el tema de hoy, que se llama, miramos que la palabra de Dios, amén, ahí miramos que es, amén, una palabra, y usted la va a escribir ahí, ¿verdad? Que es esta, que es inerrante. Amén. ¿Quién sabe de eso? ¿Quién sabe qué significa esta palabra? Que no tiene error. Amén. Vamos a mirarlo ahí. Estamos en la página 8. En la página 8. Amén. Y ese es el tema del día de hoy. La definición de inerrancia es la enseñanza de que la Biblia no contiene errores. Amén. No contiene errores. A veces hay, mira, hermano,
a veces nosotros podemos decir, bueno, pues que este texto no lo entiendo. Entonces, si no lo entendemos, podemos dejarlo ahí, ¿verdad? Y después Dios nos los va a enseñar o revelar a su tiempo. Amén. Dice que muchos eruditos enfrentados con las aparentes inconsistencias entre la ciencia y las declaraciones de la Escritura, batallaron con la idea de la inerrancia. Algunos niegan la inerrancia de la Escritura y en su lugar la sustituyen por el concepto de infalibilidad. La palabra infalible quiere decir verdadero, ¿verdad? Capaz, incapaz, ¿verdad?, de cometer errores, diciendo que la Biblia es confiable en todo lo que afirma sobre Dios y su voluntad. Pongo mucha atención en esto. Dice, es mejor definir la idea de la inerrancia como lo hace Doug Carey, esta persona, cuando establece, si estamos todos ahí, que cuando establece que la Escritura es completamente cierta en todo lo que afirma, en la medida de la precisión buscada según el propósito del autor, en todo lo relacionado a Dios y sus creaciones, ¿verdad? Así que, ¿saben que las hermanas, la hermana Rosalba, en la mañana de la lectura bíblica, se lee la Biblia, ¿verdad? Antes se leía de una manera como nosotros la tenemos, ¿verdad? Así, Génesis, Éxodo, ¿verdad? Y ahora se está leyendo de una manera cronológica. ¿Qué es cronológica? Quiere decir así como sucedieron las cosas, ¿verdad? Así como sucedieron. Estaban en una parte y se van hasta otra parte, hasta Job, y luego Job estuvo antes que Abraham, y dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Me cambiaron las cosas, porque el libro no está bien, no está bien escrito. No, la Biblia, hermano, algo que nosotros tenemos que entender, que la Biblia no se contradice. Amén. La Biblia no se contradice. La gente es la que se contradice y le busca. Hay textos tan fáciles de entender, hermano, que a veces la gente le busca y le saca cosas que... Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Quién ha leído la historia del buen samaritano? ¿Quién ha leído alguna vez? Yo te puedo preguntar, ¿y qué te enseñó Dios ahí a leer la Escritura? ¿De qué habla? De que, si tú dijeras, ¿habla de qué? De compasión, de misericordia, ¿verdad? De servicio. Pero yo no puedo sacar la historia esta y decir, mira, es que el Señor iba en su caballo y la cabalgadura quiere decir esto y esto, y la silla de montar quiere decir esta otra cosa, y la espada ya te vas a otras cosas cuando la palabra de Dios es fácil de entenderla. El mensaje es claro, que te está hablando de compasión. Un ejemplo, hay textos bíblicos que nosotros no podemos empezar a sacarle más, porque, hermano, ya está ahí. Un ejemplo, Hebreos 11:1, ¿quién se lo sabe? Ahí está. ¿Qué más le podemos sacar a eso? Esa es la definición de fe. Entonces, ahí no podemos nosotros empezar a buscar, no, pero es que si es la fe, o no es la fe, o si esto, o aquello, y hay gente que le gusta discutir en eso, ¿verdad? Y vamos a esta historia, porque vamos a mirar lo que dice aquí. Tomemos, por ejemplo, la afirmación del meteorólogo de que la salida del sol mañana será a las 6:45 de la mañana, ¿verdad? Siempre lo escuchamos. Todo científico sabe que el sol no sale, ¿verdad? ¿O no? ¿El sol no sale o sí sale? No sale. El sol está ahí. ¿Y quién es el que da vueltas? La tierra. ¿Por qué? Porque es plana. No, ¿verdad? Mira, yo me he ido viajando por los dos lados así, de San Diego para acá, para Nueva York, y llegar hasta Londres, Inglaterra,
y llegar hasta Francia, Europa, todos los lugares. Y me he ido por acá, por Groenlandia, para arriba, llegas a Japón y te bajas a China y llegamos hasta Singapur. O sea, por los dos lados que te vas, o sea, es de que das vuelta, pues. No es algo así como que, porque mucha gente tiene muchas teorías y dice que descansa, hay gente que dice que descansa en 4 tortugas gigantes. O sea, cosas así. Y la gente lo cree, pero no tiene información, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios. Entonces, mira, dice, todo científico sabe que el sol no sale. La Tierra, ¿qué dice ahí? Vamos a leerlo. ¿Qué dice ahí? La Tierra da vueltas. Sin embargo, esta es una afirmación verdadera cuando comprendemos que la descripción es fenomenológica, no científica, ¿verdad? En nuestra experiencia, entonces, el sol sale, ¿verdad? Así como dice la canción, el sol nace para todos, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, así, ¿verdad? Y pues, no se la saben los chicos, ¿verdad? Este es de nuestros tiempos. Así que dice, por tanto, la interpretación apropiada de la Escritura es necesaria para descubrir su enseñanza inerrante, ¿verdad? Tenemos que estudiarla. Cuando la ciencia y la Escritura parecen contradecirse, tenemos conclusiones científicas defectuosas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Las conclusiones científicas defectuosas. O sea, hay muchas cosas que la gente inclusive lo ha hecho como son teorías, ¿verdad? Y lo enseñan en las escuelas y todas estas cosas. Como dice ahí, una interpretación incorrecta de las Escrituras. Véase el versículo Lenky para una reflexión mayor sobre el tema de la inerrancia. Dice aquí, pasajes claves, Juan 17:17, ¿verdad? En Juan 17:17 el Señor nos dice que las Escrituras contienen la verdad, ¿verdad? Sino que ellas son, ¿qué dice? La verdad. Dice ahí que no dice que las Escrituras contienen la verdad, sino que son la ¿qué? La verdad. Vamos a leer en Juan 17:17. ¿Quién me ayuda? Benito, por favor. Con el micrófono. Ay, hermana, muchas gracias. Te quiero salir. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dice? Tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es verdad. Y de ahí fuera, de ahí no tenemos que discutir eso, ¿verdad? Sin embargo, dice, Jesús sostiene la inerrancia cuando afirma que las Escrituras es verdad. Ahí lo dice en Números 23:19, de Samuel 15:29. Dios no puede mentir. ¿Cuántos saben esto? Que Dios no puede mentir. Amén. Por lo tanto, la Escritura debe ser verdad, dado que Dios es el autor de ella. Amén. Ya dijimos, como en los evangelios, no sé si ustedes han notado que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan a veces describen una historia de diferente manera, ¿verdad? Un ejemplo, el nacimiento de Jesús, que está en Mateo 1, ¿verdad? También lo dice en otras partes de la palabra de Dios. Amén, pero lo dicen de otra manera. Un ejemplo, cuando manda Jesús, cuando va a hacer la cena, y manda a sus discípulos, y le dice, vayan y van a encontrar una asna, ¿verdad? Así. Y en el otro dice, van a encontrar un pollino. Y el otro, o sea, como que ahí no están de acuerdo ellos en que sí era, pero no tiene tanta importancia a lo mejor el pollino o el burro, lo que haya sido, verá lo que fue que lo trajo, porque lo dicen de diferentes formas, ¿verdad? Pero hay cosas así tan sencillas que nosotros no podemos empezar a discutir sobre esas cosas. ¿Amén? ¿Amén? Como un ejemplo, ¿por qué el padre le dio su herencia a su hijo? Si él todavía no se había muerto. Porque las herencias siempre se dan después, ¿no? Ahora, ¿por qué se le dio la herencia? Y preguntas así que nos hacemos,
y lo pudiéramos hacer. Hay muchas preguntas que pudieran, hermano, inclusive, nos vamos a morir o no se van a contestar. Amén. Cuando estemos allá con el Señor, le vamos a preguntar. Amén. ¿O alguien ya sabe todo? No, ¿verdad? Hay una persona que le dice a una niña: oye, tú niña, ¿por qué andas diciendo que a Jonás se lo comió una ballena? Pero dice: no, pues así dice, ¿no? Yo lo creo, que se lo comió un pez y que se lo... no, dice. Y bueno, cuando llegues al cielo, dice, cuando yo llegue al cielo le voy a preguntar. Y lo dice: pues entonces luego me dices qué era. Dice: no, pues ya no te voy a ver porque tú te vas a ir. Tú te vas a ir al infierno. Por incrédulo. Porque a veces cosas tan sencillas así, no podemos discutir si fue una ballena o fue un gran pez, qué pez era, ¿verdad? Y todo esto. La Biblia dice así, y hay cosas que nosotros no podemos meternos, ¿verdad? Porque hay cosas que son misterios, amén, de Dios, que son cosas que solamente a Dios le corresponden, amén. Y no, ahora sí que por más que nosotros leamos la Biblia día y noche, no vamos a llegar a eso, amén, a entender completamente todo, porque si no, ya nos saldrían alas para estudiarnos la Biblia. Ok, vamos más adelante. Dios no puede mentir. Esta es una conclusión razonable. Dice: ciertamente un alto concepto de la inspiración requiere, fíjate, esto es importante, hermano. Ciertamente un alto concepto de la inspiración requiere un alto concepto de ¿qué? Inerrancia. Entonces, mientras más te vas metiendo con el Señor, más estás aprendiendo la palabra de Dios, o sea, más, dice ahí, tienes que tener un concepto de inerrancia de la palabra de Dios. Y es cierto, hermano, cada vez que tú estudias la palabra de Dios, estudias un texto y dices: ay, Señor, gracias porque yo lo puedo entender. Hay muchos que no entienden muchos textos, amén. Y sí, porque siguen viviendo como siguen viviendo, porque no entienden los textos, no entienden la palabra de Dios. Entonces, si tú lo entiendes y hay un cambio, empiezas no por enseñar a la gente, sino por ti y Dios, hermano, es porque Dios está dándote a entender su palabra. Dice: por el contrario, ¿verdad? Si tenemos un bajo concepto de inerrancia, ¿qué quiere decir eso? Un bajo concepto de inerrancia quiere decir que a cualquiera le buscamos pero, le ponemos pero a todos. Ay, sí, pero eso que dice la Biblia ahí, pero a ver, que me muestre Dios. Yo quiero que Dios me muestre aquí que sus ángeles vengan y me pongan aquí $1,000,000. Así se piensa la gente de esas cosas tan simples, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, pero no creen en la palabra de Dios. Entonces dice ahí, un bajo concepto de inerrancia. En última instancia tendremos un bajo concepto de la inspiración, ¿verdad? Porque si uno no lee su Biblia, menos vamos a no creemos. Mientras más leemos, más estudiamos, más escudriñamos, más creemos. Nuestra fe empieza a crecer, ¿verdad? Nuestra área espiritual empieza a crecer. Conclusiones: las escrituras son verdad en todo lo que afirman, ¿verdad? Eso quiere decir inerrante. Las aparentes contradicciones entre la ciencia y la escritura existen por conclusiones científicas. Fíjate lo que dice aquí: conclusiones científicas, ¿qué? Defectuosas, o interpretaciones defectuosas de las escrituras. Ya decíamos hace un momento que la gente de un texto hace una doctrina y se lo dice a mucha gente y dice: mira, esta es nuestra doctrina, estos son nuestros puntos bases. Y un ejemplo, ¿verdad? Hay organizaciones o lugares donde lo primero que ellos ven es el área exterior. Ok, vamos a trabajar primeramente. Si tú quieres, fíjate, si tú quieres agradar a Dios, tienes que fijarte cómo te vistes. Mujeres, falda larga, no se pintan. Ya se están riendo. Así, no se pintan, no usan pantalones.
Nada de perfume, no desodorante. No se cortan el pelo. Nada. Y entonces ya hacen un movimiento, una doctrina, y hacen una organización gigante, y hay cientos de personas que van, y todos van, y ahí están así. Verá por alguien que... No, y sabes que si vieran aquí, ustedes tienen que hablar en lenguas. Ahí dice Pablo, dice. Si tú hablas en lenguas, pero tiene que haber alguien que interprete, si no, cállense. Así dice con esa palabra. Shh. Porque si no hay quien interprete, pues, y la gente hace una doctrina. Doctrina quiere decir reglas para hacer una iglesia. ¿Verdad? Ahora vamos adelante porque se está poniendo bueno esto. Autoridad.